Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bolsa Market un día más. Estamos ante jornadas históricas en los mercados, en pleno pánico y sell-off, y por ello quiero analizar con vosotros los puntos clave más destacados que esta semana os he enviado por email en el análisis semanal gratuito más completo que podéis encontrar en redes sociales, y así poder arrojar algo de luz en lo que hoy parece un túnel oscuro y sin salida. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿estamos ante una oportunidad en el largo plazo o va a continuar bajando el mercado? Vamos a ver lo que para mí son unas señales positivas en esta venta masiva de los mercados. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que la volatilidad ha venido para quedarse por una buena temporada. Vamos a tener reacciones del mercado realmente intensas y todo apunta a que esta dinámica seguirá mientras se mantenga la tendencia bajista. Comentamos durante la newsletter que era probable que viéramos rebotes muy bruscos y ayer, sin ir más lejos, el mercado rebotó en unas horas un 8% y seguro que vemos caídas igual de contundentes, por lo que debemos buscar algún planteamiento, alguna estructura que nos permita ofrecer la posibilidad de revertir esta dinámica. Debemos tener claro que quizás no cacemos el mínimo exacto del mercado, y aún así, si lo logramos, necesitaremos la calma para soportar una posible vuelta a la casilla de salida en unos meses, y eso supondría reavivar las dudas. Aún así, vamos a ver con datos e informaciones positivas que nos permiten vislumbrar un suelo no demasiado lejano, aunque esto no exime al mercado de pasar por más dolor y volatilidad a corto y medio plazo. Así que vamos con ello. La semana ha sido extraordinariamente dura y las cifras así lo confirman. Ver dos jornadas de caídas superiores al 10% como las vividas el jueves y el viernes pasado es algo muy excepcional, un suceso que solo ha ocurrido en contadas ocasiones desde los años 80. Este gráfico es muy ilustrativo. Nos muestra todas las ocasiones en las que el SP500 ha sufrido caídas de más del 10% en solo dos jornadas consecutivas, desde el año 1953 hasta 2025. Las veces que ha ocurrido esto están marcadas con los puntos rojos y, como podéis ver, son muy escasas. La más famosa es la del crash del 87. Luego tenemos la de la crisis económica del 2008, la crisis del COVID en 2020 y ahora esta en 2025. La conclusión que podemos sacar es que cuando el mercado cae con esta violencia no es nada común y casi siempre se ha tratado de momentos de pánico que terminaron dando paso a oportunidades importantes en el largo plazo. Este gráfico nos muestra un contexto estadístico muy interesante. Nos muestra cómo ha reaccionado históricamente el SP500 después de registrar dos sesiones consecutivas con caídas del 4,5% o más. Como vemos en los datos, en el 80% de los casos el mercado subió el día siguiente, en el 70% a la semana y en el 80% también terminó el año en positivo. En promedio, la rentabilidad a un año vista tras estas caídas ha sido del 15,61%. Obviamente hay excepciones, como la crisis del 2008 o incluso la caída de marzo del 2020, en plena pandemia, donde el mercado necesitó más tiempo para recuperarse. Pero si nos fijamos, en la gran mayoría de los casos, estas fuertes caídas fueron seguidas de rebotes. La lectura también es clara. Cuando todo se pinta de rojo y parece que no hay salida, es cuando empiezan a aparecer las verdaderas oportunidades. Eso sí, hace falta perspectiva y paciencia para saber aprovecharlas. Recuerda que si quieres recibir el informe completo cada semana y además conseguir gratuitamente la guía de iniciación para invertir con éxito, puedes suscribirte a la newsletter de Bolsa Market desde la página web. Y ahora vamos con el VIX, el conocido índice de volatilidad del mercado, también llamado índice del miedo. Normalmente no lo analizamos en detalle cada semana, pero con las lecturas actuales vale la pena prestarle un poco de atención. El VIX ha alcanzado niveles de 45, algo que no veíamos desde episodios críticos como el carry trade de Japón, la crisis del COVID o el conflicto comercial con China en 2018. También, como puedes ver en el gráfico, cada vez que se han alcanzado niveles tan extremos, el mercado ha estado en plena fase de pánico. ¿Y qué suele pasar después de estos picos de miedo? El segundo gráfico nos da la pista. En él se muestra cómo se ha comportado el SP500 después de que el VIX haya tocado el nivel de 45. La estadística también es clara. En el 75% de los casos, el mercado subió al día siguiente. En el 83% de los casos, subió en la semana siguiente. Y en 2 semanas, la rentabilidad media fue positiva en más del 75% de las veces. Por ejemplo, tras un VIX en 45, el rendimiento promedio del SP500 ha sido de más del 2,57% al día siguiente y más del 3,35% a la semana. Incluso las subidas máximas llegaron a superar el 10% en solo 2 semanas.
En cambio, si observamos las pérdidas máximas han sido bastante limitadas, con un 0,63% al día y un menos 3,58% en el peor de los casos a un año vista. Esto no significa que el mercado vaya a rebotar sí o sí, pero sí nos dice que históricamente cuando el miedo ha llegado a estos niveles, ha habido más probabilidades de rebote que de continuidad bajista. Es otro dato más que suma a la idea de que podríamos estar en una zona de oportunidad a largo plazo, incluso si aún queda algo más de dolor por delante. Pasamos ahora a uno de los indicadores que más esperábamos alcanzar, el porcentaje de acciones por encima de sus medias móviles de 50 y 200 sesiones. Vamos a verlo. Llevamos semanas analizando estos indicadores y por fin hemos llegado a esas zonas extremas. ¿Quiere decir que hemos tocado fondo? No necesariamente, pero sí es una señal de que estamos entrando en terreno de sobreventa fuerte, donde históricamente han aparecido oportunidades para el medio y largo plazo. La fuerte aceleración en la caída ha desencadenado una reacción extrema en el número de acciones que se encuentran por debajo de sus medias móviles clave. En el primer gráfico, centrado en la media de 50 sesiones, vemos que el porcentaje ha caído por debajo del 15%, situándose en niveles similares a los de diciembre de 2018, marzo del 2020 o finales del 2022, justo antes de importantes rebotes. En el segundo gráfico, que refleja la situación respecto a la media de 200 sesiones, vemos algo parecido. El porcentaje de acciones por encima de esta media ha caído hasta la zona de 21%. Y la franja sombreada en verde que aparece en el gráfico nos recuerda que este nivel ha sido históricamente una zona de giro de mercado. Todavía queda cierto margen para alcanzar zonas hiperextremas, como las vistas en el COVID o en la crisis financiera del 2008. Pero con estos niveles actuales, y si lo combinamos con el Fear and Greed, que veremos más adelante, y los soportes técnicos clave, podríamos estar ante esta ansiada área de oportunidad a más largo plazo. Esto, aunque parezca una mala noticia, en realidad tiene una lectura positiva. En el pasado, este tipo de situaciones han marcado el inicio de fases de recuperación. De hecho, en todos estos episodios anteriores, lo que vino después fueron rebotes muy potentes. Ahora bien, debemos ser conscientes de que si se repiten patrones similares a los, por ejemplo, a los del 2018, podríamos ver una última caída del menos 5% o incluso del menos 10% adicional, antes de un giro más sostenible. Así que mucha atención a los próximos movimientos y sobre todo a los niveles clave de soporte que comentamos en el informe. Vamos ahora a analizar un caso que guarda muchas similitudes con el momento que estamos viviendo, los aranceles del 2018 y los que se están aplicando actualmente. Aunque esta vez no afectan solo a China, el impacto en el mercado ha sido muy similar. Los dos gráficos que te muestro aquí comparan el comportamiento del indicador que mide cuántas acciones del SP500 están por encima de su media de 200 días entre 2023 y 2025 con el que vivimos entre 2016 y 2018. Y la verdad es que la estructura que está dejando este indicador es sorprendentemente parecida. Ambos gráficos muestran una fase prolongada de consolidación dentro de un rango marcado en amarillo, seguida de una ruptura bajista que lleva al indicador directo a la zona de mínimos históricos, que hemos marcado en verde. En 2018, esta caída desembocó en un suelo técnico muy claro justo en esa franja de mínimos, y ahora en 2025 el patrón se está repitiendo casi al milímetro. Lo interesante de este paralelismo es que si el patrón sigue su curso, podríamos estar cerca de un punto de inflexión similar a finales del 2018, cuando tras tocar fondo en esa zona verde el mercado rebotó con muchísima fuerza. Por supuesto, ningún escenario se repite al 100%, pero la rima entre ambos ciclos es evidente. Y esto refuerza todavía más la tesis de que nos acercamos a una zona de oportunidad importante para inversores pacientes y con visión de largo plazo. Seguimos ahora con el análisis del sentimiento de mercado, y este bloque es especialmente revelador. Aquí tenemos el Fear and Greed Index, un indicador que combina distintas métricas para representar si el sentimiento predominante es el miedo o la avaricia. En este momento marca un nivel de 4 sobre 100, lo que lo sitúa en la zona de miedo extremo. Estamos ante auténticos niveles extremos, rozando prácticamente el valor cero, y cuando este indicador coincide con otros como el VIX, las medias móviles y el porcentaje de acciones por debajo de la media de 200, se abre la posibilidad de que la balanza riesgo-beneficio se incline a nuestro favor. Esto no quiere decir que el rebote vaya a ser inmediato, pero sí que estadísticamente estos momentos extremos han sido zonas de oportunidad. Además, otro componente muy interesante dentro del Fear and Greed es el ratio put-call, que mide la relación entre las opciones de venta y las de compra. Es decir, si hay más inversores protegiéndose con puts, apuestas bajistas, que comprando calls, apuestas alcistas. Y ese ratio, que se muestra como media de 5 días, está ahora mismo en niveles altísimos, cerca del 1, lo que también refleja miedo extremo.
Es muy probable que tras las caídas del viernes este ratio siga subiendo, reforzando aún más el pesimismo general. Y como ya sabemos, cuando el miedo domina por completo y todos se han ido al lado bajista, puede ser el mejor momento para empezar a mirar al otro lado, con calma y planificación. Y cerramos este análisis con el análisis técnico del SP500 y sus previsiones a corto y medio plazo. Ya la semana pasada, en el análisis que envío cada lunes, anticipaba que el panorama no era precisamente alentador. Habíamos perdido el extremo inferior del rango de consolidación, lo que llevamos meses vigilando, debido en parte a los nuevos aranceles anunciados por Trump. Se desató así una tormenta de ventas que arrastró al índice a caer más de un 11% en las dos sesiones. Un movimiento muy agresivo que nos obliga a reevaluar los niveles clave. Si nos fijamos en el RSI semanal, nos encontramos ya en zonas de sobreventa. Esto es algo que solo hemos visto en momentos muy concretos, finales de 2018, marzo de 2020, octubre de 2023. Es decir, momentos que luego han derivado en importantes rebotes. Además, hemos alcanzado la media de 200 sesiones en gráfico semanal. Este es un nivel de referencia muy respetado por los grandes inversores y que no se perdía desde la crisis del COVID. En aquel caso fue perforada brevemente antes de un giro en forma de V. Otro dato importante es que tanto el índice como su versión igual ponderada han alcanzado niveles donde el volumen histórico ha sido muy elevado. Lo vemos reflejado en el perfil de volumen y también en los picos de volumen de las últimas sesiones. Si el precio sigue cayendo, hay una zona muy relevante que debemos vigilar, que es la zona 4.800-4.600 del SP500. Ahí confluyen tres niveles relevantes: la media de 200 sesiones en semanal, el VWAP anclado en máximos históricos del 2021 y el límite inferior del actual value area. Esta franja actuaría como zona de defensa natural. Perder esta zona nos llevaría probablemente al siguiente rango, un rango que está entre los 4.600 y 3.600 puntos, con menos soportes visibles y más espacio para el dolor a corto plazo. Así que, aunque prever el suelo exacto es casi imposible, podemos identificar zonas de interés técnico, donde el precio podría estabilizarse si se respeta la estructura del mercado. Antes de despedirme, hagamos un breve repaso. Hemos visto caídas históricas, picos de miedo, niveles extremos de sobreventa y datos estadísticos que apuntan a que, pese al dolor del corto plazo, podríamos estar cerca de una zona muy interesante de cara al largo plazo. No estoy diciendo que el suelo esté garantizado, pero sí que si seguimos un plan y gestionamos bien el riesgo, puede que este tipo de entornos sean más una oportunidad que una amenaza. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle al like, compartirlo con quien creas que puede interesar y, sobre todo, suscríbete a la newsletter semanal de Bolsa Market. Es gratuita y recibirás contenido como este, pero aún más completo cada semana. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerda, el dinero es solo una herramienta. Saber utilizarlo es lo que cambia tu vida.